trabajar con el método ion-electrón, que está relacionado, ¿no es cierto?, con los electrones que entran en juego en todo proceso redox. Ahora dice, el método ion-electrón es el sistema de balance de reacciones óxido-reducción, tiene reglas. La primera regla, ¿no es cierto?, dice, se divide la ecuación en dos semireacciones. Se le entrega a usted una ecuación global, ¿ya? Y esa ecuación global ustedes tienen que identificar una oxidación y la reducción. Pero para eso ustedes tienen que manejarse con los estados de oxidación, recordando, ¿no es cierto?, la primera clase de estado de oxidación. Dice, para la siguiente reacción lo primero es determinar EDO, los estados de oxidación, eso significa EDO, de los elementos participantes para determinar las semireacciones. Acá, ¿no es cierto?, yo tengo una reacción de óxido-reducción. Primero, ¿no es cierto?, hay que determinar los estados de oxidación. Si ustedes observan la ecuación, todas las sustancias están en estado iónico. Aquí me están dando el hierro más 2, el cromo más 3 y el hierro más 3. Esto es fácil porque el estado de oxidación es más 2, más 3, más 3. Pero aquí, en esta sustancia que es molecular y iónica, ¿ya?, una sustancia iónica, la única incógnita acá es el cromo, porque por regla, ¿no es cierto?, el oxígeno es menos 2, ¿no es cierto?, la mayoría de los compuestos que tienen oxígeno. Por lo tanto, si utilizamos, ¿no es cierto?, una operación algebraica, aquí, para determinar el cromo, lo podemos hacer directo o ustedes lo hacen en forma algebraica. Lo voy a hacer directo. El 2 multiplica el 7, dicen 2 por 7, menos 14. Y como esto es una molécula iónica, significa que esto va a ser igual a menos 2. Entonces el menos 14 va a pasar hacia el otro lado como más 14. Entonces yo digo menos 2 más 14 más 12. Entonces, ¿qué número multiplicado por 2 me da 12? El 6. Significa entonces, ¿no es cierto?, que el cromo en esta molécula iónica, su estado de oxidación es de más 6. Teniendo, ¿no es cierto?, ya los estados de oxidación, yo puedo ahora identificar las semireacciones. Puedo saber cuál es la de oxidación y puedo saber cuál es la de reducción. Fíjense bien, el cromo dice que va de más 6 a más 3. Entonces va viajando de derecha a izquierda. Significa que esa es la semireacción de reducción. Significa entonces que si el hierro va del más 2 al más 3, va de izquierda a derecha, está perdiendo electrones. Es de oxidación. Entonces, la primera, ¿no es cierto?, semireacción, ¿ya?, la primera que vamos a tener acá, entonces acá tenemos la primera semireacción, ¿cierto?, la de oxidación, del hierro más 2 al hierro más 3, y la segunda, que es la de reducción, que es del cromo más 6 al cromo más 3. Ya tenemos la primera regla, ¿no es cierto?, identificada, las semireacciones. Continuemos con las reglas. Segundo, se balancea cada semireacción. Primero dice, se balancean los elementos distintos de hidrógeno y oxígeno. Entonces, en la primera semireacción tengo hierro, ¿ya? Dice un átomo de hierro, están balanceados, no la toco. Me voy a la segunda, la de reducción. Aquí, ¿no es cierto?, tengo cromo 2, cromo 1. Tengo dos cromos acá, dos átomos de cromo, y aquí tengo un solo átomo de cromo. Significa entonces que aquí tengo que balancear los cromos. Porque aquí nos dice que hay que balancear todos los átomos distintos de hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, como me faltan dos cromos acá, ¿qué hago yo? Antepongo un 2 ahí. Por lo tanto, ya balanceé los átomos de cromo. Sigo avanzando. La B nos dice, cuando el medio es ácido, cuando la reacción química está en medio ácido, significa que está en presencia de un ácido, se balancean los átomos de oxígeno añadiendo moléculas de agua, en la misma cantidad que faltan oxígeno. Y el agua se agrega al lado, ¿no es cierto?, que faltan oxígeno, en el medio ácido. Y en el medio básico, al revés. Ahora, aquí, por cada oxígeno que nos falte, vamos a agregar moléculas de agua. Entonces, en la primera no tengo oxígeno, la dejo intacta. En la segunda, si ustedes observan, aquí yo tengo 7 oxígenos. Y aquí no tengo ninguno. Por lo tanto, como tengo 7 acá de los reactantes, voy a agregar las aguas al lado contrario, en este caso en el producto.
Si tengo 7 oxígenos, por cada oxígeno agrego una molécula de agua. Serían 7, ¿ya? De esta forma yo estoy balanceando, ¿no es cierto?, las cantidades de oxígeno. Sigo las reglas. Después dice, si el medio es ácido, se balancean los átomos de hidrógeno añadiendo iones hidrógeno, protones, que cuando vimos reacciones ácido-base. Y si el medio es básico, se añaden iones hidroxilo, ¿ya? OH. Pero vamos, seguimos en el medio ácido. Entonces la primera, ¿no es cierto?, no tenía ni oxígeno ni hidrógeno. Sigo. Acá, ¿no es cierto?, agregamos las 7 moléculas de agua, porque habían 7 oxígenos. Al agregar 7 moléculas de agua, yo estoy agregando la B de hidrógeno. Fíjense bien, 7 moléculas me generan 14 hidrógenos. Digo, 7 por 2, 14. Entonces, como tengo 14 hidrógenos en los productos, tengo que colocar los 14, ¿no es cierto?, hidrógenos en los reactivos. Por lo tanto, ya coloqué, ¿no es cierto?, los 14 hidrógenos. Me faltó el más ahí. Ahora, dice, si existe diferencia entre el número de electrones que ceden y se captan o ganan, entre las semirreacciones se multiplica cada una por los números enteros, de modo que el número de electrones que se pierden en una media reacción sea igual al número de los que se ganan en la otra. Por ejemplo, aquí ya vamos a sacar los electrones. Cuando del hierro más 2 al hierro más 3 está perdiendo un electrón, ahí los coloco. En una oxidación, los electrones se colocan en los productos. Ese electrón que se perdió. Acá, ¿no es cierto?, voy del más 6 al más 3, pero por un átomo de cromo, ¿no es cierto?, por un átomo de cromo, estoy ganando 3, ¿sí? Ojo con esto. Como me dicen 2 átomos de cromo, son 6 electrones, por lo tanto, en esta semirreacción, los electrones que se están ganando son 6 en total, porque por cada átomo de cromo se ganan 3, y como dice 2, el doble, ¿sí? Sigo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tengo que igualar las cantidades de electrones, por eso se llama método ion-electrón. Aquí nos vamos a los electrones. Como yo tengo un electrón en la primera semirreacción y la segunda tengo 6, voy a multiplicar la primera semirreacción, la del hierro, por 6. Así voy a igualar las cantidades de electrones de la primera con la segunda. Siempre hay que tenerlos iguales. ¿Ya? En este caso, ¿no es cierto?, solamente multiplico la primera por 6. Si tuviera que multiplicar la segunda, también lo puedo hacer, pero en este caso se multiplica por 6 la primera. Y cuando yo multiplico por 6 o por cualquier otro valor, todo se multiplica por ese valor. Significa que ahora voy a tener 6 hierro, ¿cierto? Hierro más 2, voy a tener 6 hierro más 3 y 6 electrones. ¿Se fijan? 6 por 1, 6. Entonces yo tengo 6 electrones arriba y 6 electrones abajo. Ahora, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Simplifico los electrones porque ya los balanceé. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, se suman las 2 semirreacciones y se simplifica todo aquello que sea posible. ¿Ya? Recuerden, uno simplifica siempre cuando sean términos semejantes, digamos que estén en lados contrarios, llámese reactivo y producto. En el mismo lado no, en el mismo lado se suman. Cuando están en el mismo lado se van sumando. Dice, cancelando todas las especies que aparezcan en ambos lados de la ecuación para obtener una reacción global. Entonces, acá, ¿no es cierto?, todo esto es mi reactivo. Estos son mis reactivos y estos son mis productos. Entonces ya simplifiqué los electrones, porque están igual. Yo igualé los electrones. Aquí lo importante, ¿no es cierto?, en el balance de reacciones químicas, igualar los electrones. Si a mí me preguntan, ¿cuántos electrones entraron en juego? La respuesta es 6. ¿Ya? Esa es la cantidad de electrones que entraron en juego. ¿Cuánta agua se utilizó? Ustedes tienen que saber que contestar 7 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, esas son preguntas importantes que se pueden hacer tanto en PCU, ¿no es cierto?, como en un cuestionario de química. Entonces, sumo todo lo que está a la izquierda. Entonces digo 14 protones más, ¿cierto? Cromo 2 o 7, el ion dicromato, más 6, ¿cierto? Iones ferrosos. Este es el ion ferroso. Entonces digo 14 hidrógeno más Cr2 o 7, más 6 hierro más 2. Flecha, significa que estos producen 2 cromo más 3, más 7 moléculas de agua, más 6 hierro más 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Verificar si lo que hice está correcto. Entonces digo, 14 hidrógenos en los reactivos. 7 por 2, 14 hidrógenos en los productos. 2 cromos en los reactivos, 2 cromos en los productos.
7 oxígenos, ¿no es cierto? En los reactivos, 7 por 1, 7 oxígenos. 6 hierro, 6 hierro. Por lo tanto, la ecuación está balanceada. Esta ecuación se balanceó en medio ácido. Recuerden, en el medio ácido se agrega agua en el lado contrario de los oxígenos e hidrógeno en el lado contrario de las aguas. En el medio básico se agregan OH. En vez de colocar hidrógeno, vamos a colocar OH. ¿Ya? Vamos a ver ahora, ahora vamos a trabajar unas reacciones en medio básico. Vamos a aplicar las reglas, ¿no es cierto?, para un medio básico. Entonces, primero, ¿no es cierto?, hay que determinar los estados de oxidación de las sustancias que no aparecen. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, el oxígeno, su estado de oxidación es -2, por lo tanto, para sacarla del manganeso, el manganeso tiene varios estados de oxidación, es por eso que es nuestra incógnita en este caso. Entonces decimos -2 por 4 es -8. Entonces aquí nos da -8, ¿ya? Y todo esto va a ser igual a la carga, a -1. Entonces, como el manganeso es nuestra incógnita, entonces aquí va a ser igual a -1 más 8. Entonces el resultado aquí es +7. Después, ¿no es cierto?, el yodo dice -1, aquí es -2, por 2 son -4, y para que nos dé +4, ¿no es cierto?, aquí es 4 por 1, 4, +4. Y aquí el estado de oxidación del yodo molecular simple es 0, por regla. Entonces, ya determinados los estados de oxidación, ahora podemos sacar, ¿no es cierto?, las semireacciones. Entonces, busquemos los pares. Acá, ¿no es cierto?, hay el manganeso con el manganeso, el yodo con el yodo. Entonces, del +7 al +4, va de derecha a izquierda, significa que es una reducción. Y la otra, entonces, si esta es la reducción, la otra es sí o sí es la oxidación. ¿Ya? Por lo tanto, ya tengo identificadas las semireacciones. Entonces yo digo, la semireacción de oxidación va a ser del I menos a I2, ¿ya? Y la semireacción de reducción va a ser del MnO4 menos, va, ¿no es cierto?, al MnO2. Entonces este era +7 y este era +4. Voy a colocar para que no se olviden. Ya, entonces ya tengo las semireacciones. ¿Qué se hace ahora de acuerdo a las reglas? Tengo que igualar todas las masas que son distintas a hidrógeno y oxígeno, todos aquellos átomos, ¿no es cierto?, que no están balanceados. Si observo la primera semireacción, tengo un átomo de yodo, y aquí hay 2 átomos de yodo, ese 2 me dice 2 átomos de yodo, por lo tanto tengo que saber colocar un 2 ahí. Ahí igualo las cantidades de átomos de yodo. En la segunda semireacción tengo un manganeso. Aquí están igualados los átomos de manganeso. Después, ¿qué se hace según, ¿no es cierto?, las reglas? Tengo que agregar agua. Como estoy en medio básico, el agua se agrega en el lugar, llámese reactivo o producto, donde hay exceso de oxígeno. Aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 2. Por lo tanto aquí tengo un exceso de 2 oxígenos. Entonces aquí voy a agregar 2 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, como aquí agrego 2 moléculas de agua, en el lado contrario voy a agregar OH. Aquí en el medio básico se agrega OH y un hidroxilo. En el medio ácido se agrega hidrógeno. Entonces digo 2 por 2, 4. Entonces tengo que colocar 4 OH menos. Esto me da el carácter básico, ya la presencia del ion hidroxilo. Entonces ya agregué las aguas, agregué el OH. Ahora voy a ver las cantidades de electrones que hay. Aquí en la primera semireacción de oxidación iba del -1 al 0. ¿Ya? Por lo tanto, del -1 al 0 perdía un electrón. Si nos vamos a la recta numérica, ¿no es cierto?, a la recta acá, tengo el 0 y tengo el -1. Viaja hacia acá. Entonces, pierde un electrón, pero por un átomo pierde 1. Pero como dice 2 átomos acá, significa que pierde 2. Entonces digo 2 electrones. Recuerden, los electrones en una oxidación siempre se colocan al lado de los productos. Me voy a la segunda semireacción, la de reducción. Tengo de 7 a +4. Viajo del 7 al +4, voy bajando, ¿no es cierto?, hacia acá. Entonces la ganancia es de 3. Entonces dice +3 electrones.
en esta perdí 2 y en esta gané 3. Ahora, si ustedes observan acá, los electrones no están iguales, por lo tanto hay que igualarlo. Y hay que igualarlo, ¿no es cierto?, en que los dos lados me den la misma cantidad. Y la única forma es multiplicar por los números contrarios. Significa que la primera semireacción yo la voy a multiplicar por el número de abajo, que es 3, y la segunda la multiplico por el número de arriba, que es 2. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto, el número 3 multiplica todo lo que está acá arriba de la semireacción de oxidación. Multiplica el 2, entonces yo digo 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. La segunda semireacción, todo se multiplica por 2. Entonces aquí tengo un 2, digo 2 por 2, 4. 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, tengo las dos semireacciones, ¿no es cierto?, con las cantidades de electrones, con las aguas, y ahora tengo que ver qué puedo simplificar. Todos los caminos semejantes, tengo 6 electrones aquí, 6 electrones allá, los puedo simplificar. ¿Ya? Los electrones se van. ¿Qué más puedo simplificar? ¿Algo más que se repita en los reactivos y en los productos que sean iguales que en lados contrarios? No. Entonces, ¿qué hago ahora? Sumo todo lo que está a la izquierda, que son los reactivos, y sumo todo lo que está a los productos hacia abajo. Entonces, a la izquierda, ¿qué tengo? 4 aguas más 6i menos yoduro más 2MnO4 negativo produce 3 y 2, ya, que era 0 ahí, más 2 MnO2 más 8 OH. Entonces, esto es la ecuación global. Entonces, ahora, ¿cómo la puedo comprobar? Viendo, ¿no es cierto?, las sustancias que están a la izquierda y las sustancias que están a la derecha. A la izquierda, ¿qué tengo? Vamos con los hidrógenos. Digo 4 por 2, 8 hidrógenos. Voy a los productos, 8 hidrógenos. Recuerden que el 8 multiplica el oxígeno, multiplica el hidrógeno. 8 hidrógenos. Oxígeno, digo 4 por 1, 4 oxígeno. Más 4 por 2, 8. 8 más 4 son 12. ¿Qué tengo acá? Tengo 2 por 2 son 4, más 8 son 12. Están igualadas las cantidades de oxígeno. Voy con los yodos. Tengo 6 yodos acá. Y aquí tengo 3 por 2, 6 yodos. Están igualados. Voy con los manganesos. Manganesos dicen 2Mn, 2Mn. Por lo tanto, la ecuación quedó balanceada en medio básico. Esta ecuación ya se balanceó en medio básico. Entonces, en medio básico, en esta ecuación se utilizaron 2 moléculas de agua, perdón, 4 moléculas de agua, porque se tuvieron que igualar 4 moléculas de agua, ¿no es cierto? 8 iones de hidroxilo. ¿Cuántos electrones en juego? 6 electrones en juego. Estos son los electrones en juego. 6, ¿no es cierto?, electrones por la ecuación global. Entonces, así se balancea en medio básico. La única diferencia es que las aguas se colocan al mismo lado de donde hay exceso y los iones de hidroxilo se colocan al lado contrario.